Dice la palabra de Dios que Jesús salió al mar y mucha gente lo siguió. Y acá habla de una persona que él vio, Leví. ¿Sabe quién era Leví? Marco. No, Leví era Mateo, el discípulo de Jesús que escribió el primer evangelio, el primer libro. Ese era Leví. Y lo llamó y enseguida dejó todo y lo llevó hasta su casa. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender a dejar todo para seguir a Jesús por completo, no? ¿Cuánto la iglesia debe aprender a dejar toda nuestra vida para poder seguir a Jesús completamente? Para que tengan una idea, Leví era un cobrador de impuestos, que él cobraba impuestos, y ese lugar donde él estaba era un lugar de transacciones comerciales, que iban muchos comerciantes de Persia, de vender cosas, y los romanos, que en ese tiempo eran los que estaban a cargo, que tenían la posesión de todo ese lugar, el Imperio Romano, cobraban impuestos. Impuesto al comercio, impuesto a los judíos, y una parte de ese impuesto que ellos cobraban se la quedaban a los recaudadores, que muchas veces se quedaban con mucho más de lo que tenían que quedarse. Por eso los judíos lo odiaban tanto a los publicanos que cobraban, porque eran hermanos suyos, ¿sí? Eran judíos puestos para cobrar impuestos. ¿Ven? Entonces decían que en vez de adorar a Dios, adoraban y ayudaban al Imperio Romano, que esa plata iba ¿qué? Para adorar, ¿sí?, a sus imágenes, a sus dioses, que aparte era que estaban subyugando al pueblo de Dios, al pueblo judío. Fíjese el concepto que tenía un judío sobre un publicano, en este caso a Leví, en este caso a Mateo. Pero a Mateo no le importó nada lo que dijeron, sino siguió a Cristo. Y lo llevó a su casa, y con él fueron un montón de pecadores y publicanos. Y dice que él se sentó y les enseñaba y comía. ¿Y quién puso objeciones? Los fariseos. La palabra dice que los escribas y los fariseos, los encargados de enseñar al pueblo la palabra de Dios, los encargados de guiar al pueblo espiritualmente, acercarse a Dios y hacer la voluntad de Dios y no su voluntad. Lo que ellos no entendían es que ellos pensaban que estaban bien con Dios, pero no estaban bien con Dios. Porque no entendían que Dios era derramar su amor. Y cuando vino Cristo, era que todos teníamos la misma oportunidad de entrar al reino de los cielos, de tener el perdón de los pecados, el perdón de las transgresiones, pero había que dejar esa vida y hacer una vida nueva. Por eso la palabra dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando usted acerca a Cristo, sigue a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Entiende? El pasado va pasando, pasa. Dios empieza a hacer cosas nuevas. Pero ¿sabe qué? Hay que tener el espíritu y el corazón de Leví, de decir, yo esa historia vieja, yo ya no la quiero. Dios vino a salvarnos. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino, sí, a hacer un tiempo de gracia para que todos nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios y entrar al reino de los cielos. Y lo que Él único pide, como dijo, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo, añadió el parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces nosotros, y Jesús le respondió a los que sabían la palabra, a los que tenían supuestamente entendimiento, a los que tenían más cercanía con Dios, supuestamente, ¿sí? Porque sabían la palabra y hacían los ayunos, como ellos decían, ayunamos 2 veces a la semana, pero era un mal ayuno porque era para hacerse ver como espirituales al pueblo. El ayuno no es para mostrarse, yo ayuno, y para que vean que soy algo más espiritual que tú o que otro. ¿Entiendes? Eso no es la finalidad del ayuno. Pero los fariseos, los escribas hacían eso. Esas cosas que iban haciendo para parecerse más espirituales. Pero cuando realmente tenían que ser espirituales y
llenos del amor de Dios, flaqueaban. Porque cuando tenían que tener misericordia y amor, enjuiciaban. Y Jesús le respondió: los sanos, los que no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los sanos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, la pregunta es: ¿quién estaba enfermo? ¿Los pecadores o los escribas y fariseos? Y hoy la iglesia está así, como los escribas y los fariseos. No sale a derramar el amor y la gracia que dio Dios y no sale a criticar. Si tú te vas a acá el pecado, ¿cómo puede ser? Si alguien viene de afuera y dice: no, ¿cómo va a hacer esto? No puede estar. A ver, muchas veces la iglesia ha estado, cuando viene alguien nuevo y quiere hacer esto para Dios, quiere: no, hermano, tenés que esperar, madurar, tenés que estudiar, tenés que estar, o no lo hacen así. Espera un poquito. ¿Aleví tuvo estudio? ¿Mateo tuvo algún estudio? Lo único que agarró, dijo: yo digo, todo hicimos Cristo, basta. Y se llevó gente a su casa y le dio de comer para que el maestro estuviera así. Entonces, lo que el Señor me dio hablando decía: estaban más enfermos los escribas y fariseos, que era lo que tenían que enseñar mi ley, que era lo que tenían que enseñar de mi amor, que era lo que tenían que demostrar de mi misericordia. Estaban enfermos, y no los pecadores, que estaban sumidos en el pecado, pero buscaban a Dios. Por eso reconocieron al maestro, porque tenían un corazón sensible a Dios. Y muchas veces en la iglesia estamos así. Estamos como los fariseos, estamos enfermos. No dejamos que Dios nos trate, no dejamos que Dios nos cure, no dejamos que Dios nos sane. Porque déjame decirte una cosa: un enfermo es una persona que padece una enfermedad, obviamente, para la redundancia. ¿Sí? Perdiendo su bienestar físico, mental o social. ¿Alguien tiene problemas psicológicos? ¿De ansiedad? ¿Alguien tiene problemas de celo, de envidia? ¿Alguien tiene problemas de enojo? ¿Somos muy enojones? ¿Alguien tiene esos problemas? Estamos enfermos. Estamos enfermos. ¿Alguien tiene problemas de mentira, de engaño? No hablemos ni de alcoholismo, ni no le estoy hablando nada de eso, no, le estoy hablando. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Claro que tenemos. Entonces necesitamos al maestro. Necesitamos al doctor de los doctores. Dice que el término se refiere a quien sufre una alteración en la estructura o función en su cuerpo. Eso es enfermo. Vamos a nosotros, porque eso sería lo físico. Usted cuando tiene anemia, ¿qué es lo que le pasa? Falta hierro. ¿Sí? Como dice un buen puchero, decía mucho, ¿no? Un buen guiso carrero, decía mucho. Empezar a comer para que, para nutrirte, para que te empieces a tener hierro y fortaleza, porque no es la anemia. ¿O no? Eso es un síntoma. En lo espiritual pasa lo mismo. Usted sabe que hay gente espiritualmente anémico que por afuera se muestran robustos, serios, muy centrados, muy acordes. Usted ve que habla, qué lindo, mira qué bien. Pero por dentro son anémicos espiritualmente. No oran, no leen la palabra, no ayunan. Que por dentro son anémicos espiritual, no oran, no buscan al Señor, no ayunan ni leen la palabra. Es más, la Biblia está como una repisa. La ponen ahí, la sacan para el culto, los que vienen al culto, y después la vuelven a meter ahí. Y si por el culto de 15 días, ya creció la tela del año. Porque no lo tocan. Entonces hay gente que por fuera, como los fariseos, porque todo el pueblo quería escuchar a los fariseos y a los escribas, porque ellos estudiaban la palabra de Dios y ellos sabían. Entonces decían: esto sabe, esto está lleno del Espíritu, Dios le habla. Pero lo único que querían hacer ellos era estar bien ellos, no les importa. Lo que querían hacer ellos era separar y enjuiciar a aquellos que estaban en pecado y mal, porque ellos dividían los pecadores y los pecadores. ¿Quién estaba con Dios? ¿Quién no estaba con Dios? Pero para
provecho. A eso no te quiere tener así. Si usted sigue leyendo la palabra, que cuando habla de ayuno no seas austero, no seas como los hipócritas, decía, de los fariseos que salen a la plaza, todo desnudados con la boca, ¿y por qué estoy ayunando? ¡Ay, qué fuerte el Espíritu de Dios! Jesús dijo, levantate, lavate la cara, peinate, que nadie se entere que estás ayunando. Porque el que ve los secretos es Él, y el que recompensa es Él, no el hombre. Entonces lo que tenemos que buscar nosotros es la recompensa de quien no me llamó a mí. Es muy fácil poder estar re bien con todos, diciéndole a todos lo que quieren oír. Chicos, están re bien. ¿Para qué vas a hacer? No te preocupes, no ayudes. Dios entiende que tú quieres, pero te cuesta. Dios lo entiende. Ya tu tiempo, Dios va a orar. Como se acostumbró en la iglesia. Dios te ama tal cual sos. No, Dios no te ama tal cual sos. Dios te ama a pesar de lo que sos. Por eso la Biblia me dice, a quien te robe, no robe más. A quien quiere dar ritmo al vino, a ver, no tome. ¿A quién que le gusta lo ajeno? Chicos, no habla más. Y Pablo la termina rematando. Que no trabaja. Coman. Los fariseos de Cristo los capaces comían de animal. Entonces quiere decir que la iglesia está enferma. Estamos enfermas, tenemos síntomas de enfermedad. Cuando no queremos venir a la iglesia, hay síntomas de una enfermedad, de enfriamiento. ¿Qué pasó? Cuando usted tiene una enfermedad, una gripe, ¿qué pasa? Se empieza a tapar la nariz. O por ahí, ¿qué pasa? Estoy mal, lo que sé que me siento mal. No, pero ¿qué pasa? Me duele el músculo, me duele la espalda, el pecho. ¿Por qué no empieza a pasar cuando es gripe? Después se le tapó la gripe, algunos terminamos con fiebre y entraron a la cama. Pero ya los síntomas tuvieron. Y cuando están enfermos espiritualmente, los síntomas empiezan. ¿Cuál es el primer síntoma que nosotros tenemos? ¿Para qué vamos a la iglesia así? Salimos acá, mirá lo que predicó el pastor acá. ¿Le gusta dar para todo el mundo? ¿Y qué se cree que acaso es santo? Ahora no peca, no hace nada malo. Entonces hay síntomas que el enemigo empezó a tratar. El enemigo lo primero que dinamita es la fe. La fe de lo que hablamos acá es que Dios lo está hablando. ¿Usted piensa que Dios lo corrige a usted? Solo y a mí no. ¿Usted piensa eso? No. Se equivoca, lo corrige a usted, amigo. Ahí dice, seguía así, no me está bárbaro. Tranquilo, está bárbaro. Pero nosotros tenemos que entender que hay síntomas nuestros. No querés estar en la casa de Dios, no querés trabajar la obra. No entender cuando Dios nos está hablando. Porque Dios cuando te exhorta, dice su palabra, que Él exhorta al que odia, ¿verdad? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y entonces por qué te enoja tanto cuando te exhorta? Si es una parte del amor de Dios. ¿O usted piensa que si Dios dice, ay, sí, bonito, eso es el amor? No, no hay mayor prueba de amor de decirte quieto, quédate ahí porque te vas al infierno. Retroceder, quédate ahí porque a mí no me agrada eso. Son advertencias de Dios porque Dios quiere que todos estemos vivos con Él, que ninguno suframos acá. Porque si nosotros cuando estemos con Dios, le digamos, Padre, ¿por qué tanto desierto pasé? ¿Por qué tantos problemas pasé? Y Cristo, por el amor que Él nos tiene, el Espíritu Santo, va a decir, y porque usted no está salvado. Si vos hubiese hecho caso del principio, en tu vida hubiese pasado 30, ¿cuánto desierto? ¿Cuánto el Evangelio tenés? 30 tuve. Bueno, eso 30 años, pero ¿cuánto desierto? Porque es necesario que pase para uno crecer, para uno encontrar a Dios, para uno tener una relación con Dios. Es necesario esos desiertos. ¿Entienden? Entonces, pero los 98 fuiste vos, no fui yo. Ni siquiera el pobre de Satanás, ni te tocó. Él tampoco tuvo la culpa. Fuiste vos que no quisiste hacer caso.
no prestaste atención a las señoritas. Cuando no empieza a gustar más la telenovela, de ver la palabra. Cuando no empieza a tener más tiempo con el celular que con Dios. Cuando buscamos la inteligencia artificial para que nos suba el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Pero otra vez escuché, no sé en dónde, Disney. Esa canción de Saulo, Saulo no sé cómo se llama. Saulo. Él dijo que fue de bendición para muchas lugares. Fue creada completamente de inteligencia artificial. No hay nada de espíritu. Porque la inteligencia artificial sabe lo que tiene que escuchar. Porque cuando tú le explicas cómo se le va a caer el anticristo, salió por todos lados, te dice todo y está igual lo que está pasando. ¿Qué va a pasar? Yo digo, está igual. Porque tiene toda la información. Es como la calculadora que te pone 2 más 2, 4, porque ya tiene todo un chip incorporado. Pero Dios quiere no eso. Dios quiere que 2 más 2 y me dice, no. A mí se me dice 3. Está bien, gato, tengo 2, y 2, ¿cuánto es? Dios necesita que tú te metas con Él. Dios necesita que vos te sumerjas en su espíritu. Dios necesita que tú lo conozcas, porque no lo conocemos. ¿Y saben por qué me di cuenta que no lo conocemos? Porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Porque si realmente lo conociéramos, haríamos la voluntad de Él. Leví dijo, ¿sabe cuánta plata me ha perdido Leví? De dejar de recaudar, de dejar de cobrarle los impuestos. ¿Sabe cuánta plata me ha perdido? El bienestar, porque tenía mucha plata y tenía una casa muy linda. Y sin embargo desechó todo eso para seguir a Cristo. Y Cristo vino a decirle, ¿de qué te sirve enojarte? ¿De qué te sirve calentarte por algo? ¿De qué te sirve ponerte en algo material? Si lo que realmente vale es la presencia de Dios. Eso nadie te lo va a poder quitar, solo tú puedes empezar a apartar, a contritar al Espíritu Santo. Pero claro, para hacer eso Él tuvo que morir a las posesiones. Él tuvo que morir a lo que tenía. Él tuvo que morir a su pensamiento y lo que le habían enseñado de chico. Porque él iba a la sinagoga y escucharía lo que el escriba y fariseo hablaban. Imagínense que en ese tiempo se predicaba. ¿Quién te pegó? Allí pegué, porque la palabra de Dios, la ley dice, ojo por ojo, diente por diente. Me bajaste un diente, te debo bajar otro. Me robaste, te lo robaste, ojo por ojo, diente por diente. Y ven nadie diga, no, escucharon decir ustedes, ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, oren por sus enemigos, amen a sus enemigos. Si su enemigo le pide la cama, con la espada de él. Le pide un vaso de agua, denle un vaso de agua. Iban todo en contra de lo que ellos enseñaban. Y miren que se levantaron profetas en el tiempo no de Cristo, sino antiguamente que sanaron. Ustedes saben que Elías resucitó un muerto, su sucesor también resucitó un muerto. ¿Se acuerdan? Entonces hubo profetas con poder de fuego, pero seguían la ley mosaica. Y que venga alguien, que haga esos milagros, que eche el demonio, que sale y le diga, chico, basta, esto no va más. Perdone. Y uno le trata de decir, sí, pero la ley de Moisés no deja divorciar. Y él diga, sí, pero fue por la dureza de su corazón. Porque Cristo está. El hombre dejara la casa de su padre y su madre y sería una mujer. ¿Y qué cosa? ¿Será qué? Una sola carne. ¿Cómo poder separarse de lo que es una sociedad? Después Pablo añade, nadie es un trapo de piso y se te sigue, se parece. Porque Dios te va a traer para que vos mueras, para que vos estés toda la vida y con la cabeza bajo el pie, para que no te traten de pie, para que te hagan destrozo. Dios no hace eso. O una de dos, se va, o Dios lo manda donde tiene que ir. ¿Usted me entiende?
Muchas veces hemos escuchado que han orado y la persona ha partido. Y Dios sigue avanzando. Y Dios te da oportunidad. Pero el tema es que la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Transmitimos a salud. Cristo dijo, yo soy la vid, ustedes son el pámpano. Sin mí nada van a poder hacer. ¿No será que necesitamos que introducirnos más en la vid para que Él nos dé esa savia bendita, para que nuestro venas corran esa sangre, ese ADN que ya tenemos? Pero muchas veces nosotros nos desviamos del propósito de Dios, nos desviamos de lo que Dios quiere hacer con nuestro carácter. Cuando la iglesia tiene un dominio propio, queremos enseñar afuera, y muchas veces somos maestros para los de afuera, pero adentro, yo no soy el que cree que se hace todo afuera y adentro sigue así. Yo soy el que de adentro hacia afuera. Tú no puedes dar nada de lo que no tienes. Tú no puedes dar amor si no tienes amor. Y para cuando tú le tienes, pido amor a Dios. Yo fui uno que le pidió. Y no sabe las cosas que me hicieron. No sabe. Y resistí, aunque me quería ir y decía, Señor, me voy porque no quiero sufrir más. Y el Señor decía, no, te quedás. Ah, ¿cómo me quería sufrir? No, te quedás. Y después que pasamos el proceso, entendimos por qué. Y empezó el amor, lo tenemos todo, pero hay que sacarlo. ¿Y cómo lo sacás? Viviendo en la isla, con Bambi, con Heidi, con la chica superpoderosa. Así sacamos el amor, así es fácil. Pero cuando tenemos que dar amor a nuestro enemigo, que quizás, cuando yo me pongo a tratar con tu, no tanto porque Dios trata conmigo. Y cuando termino el proceso entiendo que no era mi enemigo, yo era el enemigo. ¿Nunca le pasó eso? De pensar que aquel es mi enemigo y después cuando Dios empieza a tratar y se te acerca ese supuesto enemigo y te dice, ¿cómo cambiaste? Y yo, ¿cómo cambié? Y sí, antes miraba una cara de perro. Te decía buen día y vos. Quizás te veo un poco, no puedo. Estoy muy ocupado. Y estaba sentado diciendo que era su vida. Ay, no sé cómo tengo, yo no tengo. Entonces cuando Dios nos trata, entendemos que Él no era mi enemigo, era yo que tenía que cambiar. Mira, tengo que cambiar. ¿Cuántas veces se utiliza la manipulación para conseguir las cosas? No es gracia. Es manipulación. Y sabemos lo que se manipula, sabemos cómo manipular a la persona que tenemos al lado, la que tenemos al costado. Siempre somos la víctima, siempre somos los que empobrecidos. Y convencemos al otro. Y si no lo conocemos, nos enojamos con el otro también, que no quiere seguir nuestro camino. Ahora, eso está lleno del Espíritu Santo. Eso es sanidad. Pero lo peor es que somos tan cabezones que todo eso nos trae enfermedades. Por eso el pueblo de Dios muchas veces está más enfermo que sano. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Falta de valor, envidia, celo, manipulación, egoísmo, materialismo, codicia. Que eso nos lleva a dar bronca, odio, rencores. Y eso termina acá y acá. Porque le voy a decir algo, todos que dicen del cerebro, que tienen recuerdos, ¿se acuerdan? Sabemos que tienen neuronas, que tienen que no hacer los recuerdos, que quedan el consciente, el subconsciente, el inconsciente, de todos lados queda y en algún momento sale. Eso lo sabemos todos. Pero científicamente está comprobado que el corazón también tiene esas neuronas. Tú puedes estar sano de acá, pero de acá aún estás mal. Tú puedes sanarte de acá, pero aún acá falta que Dios sane. Tú puedes decir, yo no perdoné. ¿Cuántas veces perdonó a una persona? Está por morir y cuando sale ya se enoja. Pues decir, pero si yo no perdoné, yo estaba bien con él o con ella. ¿Por qué el golpe se trastornó todo y estoy mal? Porque o acá no terminó de sanar. Y no terminó de sanar
Porque tú todavía no se entregaste. Aún tú no te abriste, perdón, no tú, no todos los amigos totalmente a Dios. Nos entregamos totalmente a Dios. Porque el enemigo, en mi mente, me predica muy bien. No le digas, si seas una tonta, serás una tonta. Mira todo lo que te hizo, y vos todavía sos bonito, sos querés. En todo momento del diablo, vaya a la Biblia a ver qué es lo que Dios quiere. Dios me dice que le clavo un puñal. Pero no lea el Viejo Testamento cuando tiene toda la ley, que tiene coco con ojo en el corriente. No, ya no es también. Porque ahí es donde estamos nosotros. Ahí donde está la gracia abierta para que Dios se glorifique en su vida y en mi vida. Yo siempre lo dije acá y lo voy a seguir repitiendo. Usted haga las cosas de Dios. Perdone, ayude, esté, aunque digan que es un tonto, usted es una tonta, te miro la cara, a usted no le importa, porque a mí la palabra lo que dice, que si mi enemigo necesita algo, que yo se lo dé. ¿Qué dice? ¿Quién va a pagar? Dice que Dios no es deudor de nadie. Él pagará conforme a las obras de cada uno. O sea que si a usted le quiere ver la calle, quizás se la ve. Pero usted actúa de buena forma, de buena fe, haciendo lo que Dios le dice, y el estado postrero de esa persona va a ser más o peor. Y usted cada vez va a estar más bendecido. Esa persona va a ver que hay escasez y usted le sobra, abre la heladera, ¡pum! Abre la cómoda, abre de todo. Abre la mesita de luz, sale plata. De todo. Abre y Dios le contesta. Está sano, está gozoso, alegre, a pesar de los problemas, dificultades que tenga. Y todo el mundo está loco. Mirá cómo está, le dijo esto, le dijo a lo otro, se me lo requiere, está contenta. Está gozosa. La palabra dice que levantamiento es locura para los que no creen. Porque no entienden, ellos no saben lo que es entregar a Cristo en mi corazón. Ellos no saben la paz que Dios nos da cuando en el momento de crisis. Nosotros, los que estamos, no sabemos a quién recurrir. ¿O sabemos o no sabemos? ¿A quién debemos recurrir en los momentos de crisis? ¿A quién? Padre, a Dios. No escuché nada. A Dios. Gloria a Dios. ¿Tenemos que recurrir a Dios o no? ¿Y entonces por qué piensan tanto? ¿Por qué tratan de solucionar ustedes los problemas? ¿Por qué no dejan que Dios sobre? ¿Saben por qué? Porque el Jesús dice, sos una tonta. Sos un tonto, ¿cómo vas a dejar pasar esto? Te quiero ver la cara. Te están robando, te están quitando. ¿Me entiendes? Entonces nosotros que seguimos nuestro pensamiento. Como seguían los fariseos. Los fariseos. Los escribas. Este Jesús, ¿qué hace ahí? En medio de los publicanos, pecadores. ¿Qué hace? Sana, liberta. Tendría que estar con nosotros, que somos los religiosos. Tendría que estar con nosotros, no con ellos. Tendría que darle vuelta a la espalda. Tendría que haberle decirle, manda una víbora. Van a hacer el infierno. Porque nosotros somos los que estamos con Dios. Muchas veces la iglesia cae en eso. Muchas veces la iglesia cae en eso. Ustedes pueden estar, tendrían que estar predicando a los pecadores. Lo que no tienen que hacer es convertirse a ellos. Pero la palabra dice que ellos se quieren convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Pero ¿qué pasaba con los escribas y los fariseos? ¿Por qué Dios no podía entrar? ¿Por qué Jesús no podía entrar? En un momento Jesús se quedó y dice, yo no entiendo cómo, ¿por qué no entienden cómo le hablo? No lo entiendo, ¿por qué no me entienden? Si él hablaba claro. Por dos cosas, la palabra le dice que cerró su entendimiento y cerró sus oídos. Y sus ojos pesados para que no crean, no vean. Para que así se cumpla lo que tenía que hacer con Jesucristo. Y que la gloria, y que para que se extienda la gracia para todos. Y no solo para el pueblo judío. Ese es un motivo. Y el otro motivo es porque era necio. Había mucha necedad. Porque no eran todos los escribas y fariseos. Nicodemo lo vino a ver de noche.
y creía que era el Hijo de Dios, hermano, defendió en el juicio, diciendo esto no es así, no se tiene que hacer. Hicieron callar la boca. Y muchos, dice su palabra, que crecieron en Jesús, pero a causa de los fariseos y escribas y no querían perder su posición en la sinagoga, hacían de cuenta que no eran creyentes. No alzaban su voz. Muchas veces en la iglesia estamos así. Somos necios. Y la palabra de Dios me dice que no exhortemos al necio porque no vamos a dar un enemigo. Porque el necio no va a entender, va a ser peor. Ahora exhortemos al sabio, porque el sabio toma la exhortación y se vuelve más sabio. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos sabios hay acá? Gloria a Dios, amén. Jesús, santo Dios. Pero es que podemos dictarlo después. ¿Cuántos sabios y sabias hay acá? Tomen lo que Dios quiere. No hay problema, situación que Dios no pueda solucionar. Pero necesita que tú hagas esto para que Él vaya. Humillarte te hace grande ante Dios, no ante los hombres, cuando lo vamos a entender. Humillarte y pedir perdón te hace grande ante Dios, no ante los hombres. Y dice que el que galardona es Dios. La gloria de hombre es pasajera. Pregúntele a Ayrton Senna, pregúntele a Schumacher. ¿Saben quiénes son? Schumacher era de... Corredores de auto. Corredores de auto, Fórmula 1. ¿Los dos? Los dos. Pregúntele a Maradona. Pregúntele a Messi cuando se retire cuánto va a durar la gloria, hasta que venga otro mejor y ya está, salió. Ay, sí, era bueno ese, pero este guapo, superó todos. ¿Cuánto hablan de Maradona de eso cuando estaban jugando? Nadie, un poco, es para recordarlo y gran mundo. Esa es la gloria del hombre pasa. En cambio, la gloria que Dios te da es una gloria, es eterna, no te la pueden quitar. Busca esa gloria. Busca esa honra, honra a Dios con todo tu ser y tus bienes. No te preocupes lo que van a decir el otro, déjalo que hable. Pero cuando Dios te empieza a dar victoria sobre victoria, la nube gozo va a ir sobre ti. Tú vas a tener libertad. ¿Cuántas veces nos enojamos, peleamos y estamos una semana, 2 semanas enojones? Que no venga ni gracia, hermano, porque lo hacemos diablo a veces. ¿Cuántas veces? O pasa alguien, ay, pasó mi enemigo. Ay, te caíste y no me di cuenta. ¿Te ayudo? Y le ponemos la pierna amiga de la cabeza para que no diga nada. ¿Te ayudo? ¿Querés que te ayude? O pensamos venganza. Como, me hizo esto, ahora yo vas a ver. Ahora vas a ver quién soy. Ahora vas a ver lo que yo puedo hacer. ¿Cuántas veces pensamos así? Yo lo he pensado muchas veces, Pensaba muchas veces. Y Dios tiene que te reconocer. ¿Qué estás haciendo? Me dice, bien, divino, sigue adelante. Vaya, ese mi siervo, vaya. Arranque cabeza, corte cabeza, arranque. No, Dios me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Vení para acá, vení. No entiendo nada, mejor no sigas entendiendo. Deja que cobro yo, no. Dios lo hace conmigo. Yo sé que cada uno de nosotros también. El tema es, le llevamos el apunte, anotamos lo que nos dice, bajamos la cabeza y decimos, sí, Señor, te lo hago. Hacemos eso, ahora vamos a decir, sí, Señor, te lo hago, hago lo que no quiero. Y porque Él me gritó, porque Él me miró mal, porque Él me ofendió, porque ella no me hace la comida que a mí me gusta, porque no entendió la cama, no lavó los platos, no lavó la ropa, porque no me cosió el botón, siempre vamos a ver algo. Siempre. Va a haber algo que el enemigo nos ponga acá y nosotros vamos a ir detrás de eso. En la jerga del trabajo te dicen poner la zanahoria adelante y vamos corriendo atrás. Yo que le ponen a veces al caballo la zanahoria adelante porque al caballo le gusta la zanahoria. Y va corriendo para agarrar la zanahoria y no me la agarre, claro, si cada vez está llegando y la pone más allá, la pone más allá. Y el caballo, dale, y nosotros a veces somos iguales. Dale, Satanás se manda de la pizza. Satanás dice, este es tu siervo, míralo. Tengo
parque de diversiones cuando venga acá. Vamos a ver un juego que tengo. Sacar los ojitos, arrancar las orejas, cortar el pedacito. Tengo todo acá. Lo estoy esperando. Y si eso va a pasar si nosotros no cambiamos. Eso va a pasar si nosotros nos dejamos que el doctor de doctores nos sane realmente. Hay que pelear, claro que hay que pelear. Pablo decía, se lo vuelvo a decir, y me encantó eso y lo voy a decir, no sé hasta cuándo, me dio diga. El que no trabaja, que no come. ¿Usted quiere paz? Hay que trabajar para la paz. ¿Quiere vivir con gozo? Hay que trabajar. Usted no quiere que Dios le derrame aceite fresco y que cada vez que vengan los problemas del desvale. Hay que trabajar. Porque Dios da el querer y el hacer. Cuando usted le pide paciencia a Dios, usted piensa que Dios dice, paciencia, ya está. Listo, ahora Él era más paciente de todo. Moisés dice que era el hombre más manso del planeta. Pero Moisés estaba en el egipcio, mandó a un egipcio, tuvo que huir al desierto y de tener todo eso pasó a ser un pastor de ovejas contratado por su suegro. Y pasó antes que tuviera la zarza 40 años en el desierto. 40 años, día y noche, en el desierto. Dios lo trató 40 años. Y cuando se le apareció, hasta él dudó que Dios lo trataba, porque era tartamudo, tenía problemas de habla, porque le puso mil excusas. Hasta que Dios se cansó y dijo, bueno, vea, tu hermano acá en el salón, él sabe hablar, habla con él. Si usted sigue leyendo la historia, porque Dios le dijo, yo te voy a hablar a vos y vos le vas a hablar a Aarón lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Todos saben eso? Sí. Y si no lo leemos, estamos hasta las 12 de la noche, yo tengo tiempo, mañana domingo. Gloria a Dios. Una sola. Editamos. Después ponemos las prisas, Juan. ¿Qué le dijo? Entonces yo te voy a hablar a vos le vas a hablar a Aarón y Aarón hablará en tu mano. A darle la palabra de Dios. Una sola vez Aarón habló con el faraón. La primera. Una sola. Todas las veces fue. Ya Aarón lo acompañé, pero una sola vez. Y no sé si habrá sido 10 palabras como mucho. Lo que te quiero decir que para Dios no hay excusa. Lo que te quiero decir, cuando hay un corazón predispuesto, Dios hace milagros por dentro. Lo que te quiero decir, cuando tú te propones que Dios te sane, te restaure, te levantes, el Padre va a estar acá, el Padre va a estar acá, tu papá va a estar acá, tu papá va a estar acá, y va a estar acá. Yo a veces no me sorprendo, ni me aterra, pero hay tantos hijos de Dios y que su boca es una alcantarilla. Y después dice, yo soy hijo de Dios. Uno queda mirando y dice, ¿cómo? Tanto hijo de Dios que grita la mansalva y se escucha dos padres. Tanto hijo de Dios que maltratan a sus hijos. Cuando no entiende que eso Dios se lo prestó, ¿para qué? Para amarlo, para cuidarlo, para enseñarle la palabra de Dios, para guiarlo en esta vida y enseñarle lo que Dios quiere en su vida, no para maltratarlo. Yo sé que muchas veces los chicos son los santos y a veces son los santos menos. Y que uno tiene que tener paciencia. ¿Vio? ¿Cuánta mamá pidió paciencia? Una, dos, tres. ¿Cuánta pidieron paciencia, Señor? ¿O cuánto es el Señor? Ayúdame a amarlos. Ayúdame a amarlos, porque muchas veces como cargan o tropiezo y Dios no te dio nada, ni para cargar ni para tropiezos. Te dio para que lo disfrutes. ¿Saben cuánto añoraría yo volver para atrás y que tener 4 chicos chiquitos? Y poder disfrutarlo como pudiera disfrutarlo, como Dios me enseña. Porque en ese tiempo estaban en el mundo y yo creía que era un buen papá, proveyendo. No le faltaba chancleta, no le chancletazo tampoco le faltaba. No le faltaba zapatillas, no le faltaba ropa, no le faltaba comida, le estaba construyendo su casa.
Pero papá no estaba. Ahora vamos por el cuidado, pero papá no. La tira de cumpleaños, dale la de salida, dale de charla, porque llegaba tarde. Y no solo eso, cuando estaba temprano, papá se quedaba hasta las 12 de la noche para ver Dragon Ball Z. De 12 a 12 y media. Ellos sí tenían tiempo, pero para jugar con mis hijos. ¿Entiendes? Si usted no tiene ahora, disfrútenlo. Guárdenlo, protéjanlo. Si le sacan ganas verle, tiñansela. Deje que el Señor trate con ustedes, así como va a tratar con los niños. Deje que ellos sean libres, en el buen sentido, no como la libertad que da el mundo, hacer lo que vos quieras. Llora, toma el celular. Yo lo de vuelta, toma el otro celular. Yo lo de vuelta a la Play 5 y el niño tiene 3 años y yo ya lo revoleo. No importa, pero algo para que el niño se entretenga. No, mándenlo, quédenlo. Nosotros vemos cómo hoy se educan y decimos la verdad, que nosotros nos mostramos felices. Salíamos a las 12 de la noche a jugar, jugábamos la pelota en la calle, nos ensuciábamos la zanja, por Dios. Jugábamos la bombita en el carnaval. Y nadie se enojaba, no venía con la escopeta a matar cuando le pegó una bombita. Se hacían las enojeras y pasaban de vuelta. Y volaba la bombita. Íbamos a la casa de nuestro amigo, yo me acuerdo de mi Daniel, ¿vas a salir a jugar? O venían a mi casa y mi papá me mandaba a cortar el pasto, le decía, no puedes ir por la pelota, no, hasta que no termine de cortar el pasto. Bueno, y cortábamos pan, no la maquinita, no la desmanezadora, Lo que tenemos, somos jóvenes, sabemos con una pala ancha y a veces de puntita, nosotros. En el terreno teníamos saca y la saca empezó así, terminaba así la saca, para que esté una idea. Y venían los pibes, no, ¿lo podemos llevar? Sí. Cuando termine se va, sí. Éramos 7 u 8 cortando el pasto. ¿Sabes cuándo terminamos cortar el pasto? 15 minutos. Andá en a los pibes de ahora. Dice, cuando termine, llamame, si te queda bien, y si no, bueno, lo veremos mañana, pasado. El orgullo de nuestros padres, decirle, íbamos a jugar, nosotros éramos Randiola y recién salía el Batman. Íbamos a le llamamos un videojuego, que tenía un videojuego, pero era un bar y había pool también. Nosotros éramos re grandes, ya teníamos 13 años, éramos re adultos. Y caminábamos 8 o 9 cuadras para ir a jugar al Batman. Y me decían, los chicos, vamos a ir, ¿quién va? Fulanito, Diego va, sí, entonces vaya, señor. Y mi padre enseguida, pero eso es la crianza de mi mamá, A mí me enseñaron lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que podía hacer, lo que no podía hacer. Esto de la hostería, yo no llegaba a parecer algo hacia mi papá o mi mamá. Ellos me corregían enseguida, Ellos me hacían sentir la identidad enseguida, Ellos me decían, vení que yo te voy a decir quién sos. 2 segundos duraba lo del hostería, Y se acabó. Pero uno dice hoy, ay, eran violentos. Ay, eran, la palabra es muy clara, una mala tiempo. Una mala tiempo, no todos los días. No se me cede. Una mala tiempo rígida. Ahora, mi papá no me conocieron a Cristo. Y si gente del mundo me enseñaron cosas que están allá, porque la palabra de Dios se cumple, que en los últimos tiempos encontrará sus señales, sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso hay mucha gente que se acerca a la iglesia y dice, que hace cosas buenas, y quizás están mejores que nosotros. Le enseñaron lo que es ser presente, le enseñaron lo que es trabajar, hay que trabajar para tener las cosas. Me enseñaron lo que significaba el sacrificio, me enseñaron lo que es la honra. Me enseñaron, mi papá se iba a trabajar con los zapatos criados así. Y tenía 2 trabajos. Y alquilaba que no le alcanzaba. Y yo decía, papá, ¿por qué no te compras un par de zapatillas? No, porque a Diego le hace falta zapatos. A mi hermana le hacía falta calzado. Primero ellos. Y se ponía papel de diario. Para no mojarse.
A mí me enseñaron las cosas. Y no era gente que estaba dentro del evangelio. No era gente que tenía la Biblia todo el día, pero Dios había puesto en su corazón como sus leyes y sus mandamientos. Que se equivocaron, sí se equivocaron muchas cosas. Pero cuando Dios tuvo gracia y misericordia sobre mi vida, me trajo a su presencia, me trajo a su camino y me dijo, esto está mal. Esto así no es. No siempre sos vos, tengo que ser yo. Déjame pelear a mí. ¿Y yo qué hago? Ora, no. Ora. Ora. Hay situaciones que yo leí, que dijo Benny Graham, si no me equivoco. Hay situaciones que te hacen orar. Dios las pone a propósito para que empieces a orar. Y hay situaciones que se van a cumplir si oras. La llave de la oración. Y no cuesta tanto, ¿no? Orar. No cuesta tanto decir, y cuando ponemos hoy voy a orar, ¿no voy a orar de arrodillar? ¿O cuánto leo? Pero está bien. La segunda vas a dormir menos, la tercera prácticamente vas a dormir, la cuarta te va a estar recontra despierto y estando a la presencia del Señor y orando y intercediendo. Necesitamos de su oración. Necesitamos que esta iglesia empiece a interceder como tiene que ser. Necesitamos que la iglesia se saque el molde de iglesia y sea Dios que prevalezca, que nos guíe y que nos comande. Y sobre todas las cosas, que Él se glorifique en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes y los que no tuvieron hoy. Acá no es más fuerte el que grita más. Porque los demonios, por más que grite, se le va a romper 3 cuerdas vocales y el demonio va a estar así. ¿Sí? Ahora, no solo no salís, te voy a hacer peor la vida imposible, sino que no vas a poder hablar bien. Porque te deja acá. Esa no es autoridad. Esa no es autoridad. El Hijo de Dios que está lleno con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que lo que dependa de nosotros, le peguemos a todo. ¿Tengo qué? Que estemos en paz. O sea, lo que el Hijo de Dios tiene que buscar siempre es ¿qué? No la discusión, no la gritonería, es buscar la paz. Listo, entendimos, ya está. No hay problema. Le puedo decir que cuando un demonio está enajenado y usted empieza a decir, perdón, aunque no la tenga, no volverá a suceder. Eso lo altera más. Y empieza a gritar más y se empieza a salir cuando grita todo. Y usted grita, pero que usted se sabe. Que usted pierda lo que Dios puso en su espíritu y adentro suyo. ¿Para qué? Para hacer que entre los que estaban antes. Seamos vivos. La palabra dice, Jesús dice, cuando alguien es liberado, el demonio se va a lugares secos y como no encuentra dónde estar, dice, voy a volver a mi casa, a ver cómo está mi casa. Y cuando llega la halla, barridita, limpita y adornada y vacía. ¿Vacía de qué? Del Espíritu Santo. Porque si esa casa estaría llena del Espíritu Santo, ese demonio no puede entrar. Y como la ve vacía, dice, ¡ah! Acá vengo a mi casa. Pero llaman a 7 peores que él. Entonces el estado postrero de esa persona va a ser peor que al principio. No solo luchaste con la envidia, los celos, el mal humor, el materialismo, sino que van a volver todo eso, más quizás la pornografía, quizás el juego, quizás tantas cosas van a querer volver. Vos vas a estar peor que antes. Vos decís, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero que te venga a la iglesia lo que es un cristiano. Hoy tenemos el ejemplo y yo me asombro y a veces me aterra, chico de 11 años que te lee. Después volvió a salir, chico de 11 años, está en sexto. Cuando íbamos al colegio, ¿quiénes son jovencitos un poquito maduros? Ahí, levanten la mano, no tengan miedo. No le vamos a hacer. No, vos sos muy jovencita todavía. Oye, jovencito maduro.
madura para que... Acá, 1, 2, 3, 4. Mario. Somos varios. Pensé que los niños. En tercer grado no hacían leer. Y seguíamos así. Nota la mamá y el papá. Debe practicar lectura el nene. Y venía mi mamá a ver qué le pusieron. ¿Cómo que vos no estudiaste? Sí, mamá, pero me puse entre dos. Me puse. Vaya a leerte el libro completo de Martín Fierro. Lea. Y te quiero escuchar, te decía, ¿eh? Y te quiero escuchar en voz alta. Sí, mamá. Porque la mamá estaba atrás de los hijos, no el papá. El papá hacía lo que tenía que hacer. Y agarrarse el pan con el suelo en su frente. La mamá era la que estaba en la casa, educando, guiando y viendo con quién podía estar ahí con su hijo. Porque ahí me decían, ¿con quién va? Voy con el tal, con ese moño de aquí. Te quedas acá, pero conmigo. No. Era la mamá que estaba atenta a todo eso. Ese era el diseño, y ese es el diseño de Dios. Después Satanás empezó a crear otras cosas. Que la mujer salía, la mujer ganaba más que el hombre, se denigraba al hombre, el hombre se volvió amo de casa prácticamente. Yo no estoy en contra que la mujer trabaje, pero acuérdense que el diseño de Dios, para que una casa sea bendecida, tiene que cumplirse. No puede dedicarle todo el día al trabajo y a los hijos combinados. Sal revela el paso. Yo sé que hay necesidades. Muchas veces en el periodo de los no alcanza. Pero no es necesario que la mujer salga a 6 de la mañana y vuelva a las 7 de la tarde. Porque eso pasó con toda una generación y usted lo ve drogadicto, marcándose. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron? La culpa le hizo dar todo lo que querían los niños y las niñas. Para que suplir lo que no podían suplir, que era su presencia. Entonces los chicos se crearon para que hagan lo que quieran. Y muchos chicos de buen poder adquisitivo terminan drogándose. Algunos ahorcados, porque la novia lo dejó. En otro tiempo mi novia me dejó, sí, vamos a llorar, vamos a... Si no pensaba en cargo, a los ojos hacemos acordar. A los ojos. Pero bueno, lloraríamos, todo lo que quiera. Pero no teníamos esos pensamientos. No lo teníamos. Ahí estaba mamá, corrigiéndonos, estaba mamá. Por eso siempre decíamos, no, papá no es bueno. Y cuando mi mamá le decía, ahora cuando venga tu papá le voy a decir, ay, ¿para qué? Era una montaña rusa de sentimientos que me daba por la perdida que volvía a todo lo peor. Y cada vez que llegaba la hora, decía, muy bien. Y cuando vino papá, hola papá, que iba al cuarto, y ni siquiera pensé que venía del cuarto. Hoy mi mamá después le contaba la noche. ¿Me entiendes? Pero había otros valores, otros respetos. Y mire que mi papá me habrá pegado 2 veces en su vida. 2 veces. Como mucho, ¿no? Pero mi papá agarraba y yo siempre hacía así. ¿Quién vio la parodia esta del que desfila de moda como ese Solá? ¿Alguien la vio la película? Sí. Pero no tengan vergüenza que no lo he visto en examen, pero la vieron bueno. Hay una que dice que la mirada y el tipo se da vuelta y los cuchillos se paran. Bueno, el papá me miraba y yo me desmayaba. Él se daba vuelta y me miraba. Un día habíamos ido a Uruguay, estábamos en la casa de mi abuela y yo daba un medallillo, estaba acá. ¿Qué? Para hacerme gracioso, ¿qué hice? Me mandé yo, mi papá. ¿Quién fue? Dijo, y me miró, yo lo miré y dije, acá me morí. Y mi primo dijo, no, tío, se le escapó. Pues. Pero que no vuelva a pasar, tranquilo, que no me sale con el otro que vino. Punto. Pero había otra autoridad, porque estaba el diseño de Dios en el medio. Sin entrar en el Evangelio, sin conocer todo lo que Dios podía haber hecho. Dios metía sus leyes, sus mandamientos en su corazón, en su pensamiento. Y le enseñaba el valor de las cosas. Le enseñaba cómo ser íntegro, cómo ser decente. ¿Me entienden? Entonces, porque nosotros estamos acá, tenemos a Cristo. Pero obvio que va a haber problemas entre hermanos. Obvio que va a haber problemas en la iglesia, pero es para que los hijos de luz crezcan. Porque Pablo dice, he escuchado que hay disensiones de ustedes y en parte lo creo. Porque los hijos de luz tienen que salir.
Tienen que crecer, tienen que madurar. No puede ser que tropecemos siempre con el mismo problema, la misma piedra. Me enojo cuando afrinchurra a todo el mundo. No voy con la iglesia, no quiero saber nada de la iglesia, ni que venga el pastor, que no vengan. ¿Llamas a la puerta? ¡No estoy! Bueno, nos vamos. O decirle que no estoy, viene el nene, dice mi mamá que no está. Bueno, vamos, ya vamos a agarrar. Ya vamos a poder hablar y conversar. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mirá, no me abrió la puerta. Mirá, no me quiso atender. Mirá, que cagarme, Dios, sacudida, luego, sacudido, y que aprendan. Todos oramos. Padre, tu siervo, rompe las cadenas. Yo no sé lo que está pasando porque no soy adivino, ni tú me lo revelaste, pero hay algo que estoy seguro que te necesito. Decía que tú estás en su mente, que tú estás en su corazón. Necesitas sanar ese corazón, porque si tú eres enojón, enojona, si no tienes envidia, celo, porque hay algo en tu corazón, algún área que no se la entregaste. Hay algo de ti que te falta entregárselo. Y Él vino por eso, para sanarte, para darte vida y vida en abundancia, para que tengas gozo, no felicidad, gozo, que es un estado superior a la felicidad. Y el gozo que Dios te da, venga lo que venga, tú no lo pierdes. A darte paz, pero no esta paz que el mundo te da, sino la que te da Él. Vas pasando por acá, las balas por acá, las balas por allá, pero vas tranquilo, porque sabes quién te defiende. ¿Me entiendes? Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Leví dejó todo. Chao. Justo venía la mirada, no importa, lo dejo para lo demás. Pero agarró al rey de decir, yo te quiero mirar. Y no solo lo invitó a la casa y lo llevó a comer, invitó a muchos pecadores, sino que se volvió su discípulo. Y ese discípulo es el que hoy leemos, el primer libro de los Evangelios. Y que tuvo problemas, dificultades, persecución y lo mataron por predicar el Evangelio. Pero él nunca negó su fe. Y se transformó, dejó que Dios lo transformara. Iglesia, deja transformarte como Dios. Deja que Dios te moldee. Basta de tu pensamiento. ¿Tu pensamiento debe ser esto? Bueno, ¿qué quede para mí, Señor? Pero tengo que agarrar esto, este libro que a veces muerde, que a veces tiene los dientes muy afilados. Tú lo puedes pensar. Pero dice, Señor, háblame. Y vas a conocer la voluntad de papá. Y este libro te dice la verdad. Dice, van a tener persecuciones. Va a haber pelea entre mamá, papá, entre hijos, hermanos. Porque va a haber división. Pero no una división para matarse. Porque Cristo hace esas cosas. Es para edificarse. Es para llenarse uno al otro. Es para que se amen. Cuando tú empiezas a leer, dale lo que quiere, lo que te pide el enemigo, no le niegues nada. Te dice, ¿cómo me va en contra de todo? Porque le enseñé lo que yo pensaba. Pero si me pegó, dale. ¿Acaso a Cristo no le pegaban las migas? ¿Acaso a Cristo le pegaban palas? ¿Acaso a Cristo le puso una corona de espinas? ¿No lo crucificaron? ¿Y él qué dijo? Padre, perdóname. No saben lo que hacen. ¿Acaso no le dijo Pedro, tranquilo? ¿Acaso no cree que si yo le orara al Padre en el huerto, no bajarían 12 legiones de ángeles a mi favor? Claro que sí, pero tengo que la Escritura se tiene que cumplir. Y la palabra de Dios me dice, cada vez que tú y yo somos vituperados, blasfemados, castigados corporalmente, dice que estamos llevando la seguida de Cristo en nuestra vida. Y ahora que pasemos por mayor peso de gloria va a venir sobre nuestras vidas. ¿Te van a perseguir? Sí que te van a perseguir. ¿Te van a querer hacer callar la boca? Sí que te van a hacer callar la boca. ¿Te van a querer someter? También te van a querer someter. Pero sepa que hay alguien más grande de que está actuando la otra persona. Y si eso actúa, es porque dice su palabra que Dios es el que permite lo bueno y lo malo. Entonces lo que tendríamos que preguntar a Dios, ¿para qué es esto, mamá? No, porque, ¿para qué es esto? Y Dios te va a decir, para que me adores, para que lleves en tu cuerpo las marcas de mi hijo,
para que entienda que el Evangelio no es aguantar, es morir. Porque el que aguanta ese momento, hay un dicho que dice la gotita que rebalsó el vaso, ¿no? Eso es el que aguanta hasta que pasa algo y explota. Ahora, el que muere, eso nunca se llega. Porque entendió que el que pelea por él es Dios, no yo. Yo no tengo que levantar la voz, no tengo que gritar. Yo siempre dije, Dios y el tiempo pone cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y es el que pelea por nosotros, iglesia. ¿Cuántas veces nos han robado y no han querido ver que cerremos esta puerta? ¿Cuántas veces hemos cerrado esta puerta? Nunca. Dios proveyó para reponer lo que se llevaba. Y no solo reponer el sino que siempre nos dio más. Estamos haciendo el muro, ya cerramos atrás, metimos todos los cables para adentro. Yo decía a los hermanos, mirá vos, esta cosa nos está ayudando, ¿qué? A poner la cosa en orden. ¿No da bronca? Claro que no da bronca. Yo tengo sangre, me corre sangre por las venas. No da bronca. No da impotencia. Pero yo creo en quien lo llamó. Yo creo en quien lo llamó. Y yo sé que esto el enemigo quiere que desanimarnos. Quiere que bajemos la guardia, quiere que cerremos por todo esto, porque le estamos haciendo daño. Le estamos haciendo daño. Pero Dios necesita que nosotros crezcamos en el Espíritu. Que dejemos ser esos fariseos y esos escribas que acusemos a otro que él es pecador del mundo. Y que seamos como Leví. Y con solo el maestro decir, ven, sígueme. Dios no lo llamó ni para matarse de hambre. Dios no lo llamó para ser pobres y que esté mendigando pan, porque su palabra dice que no hay hijo de puto que esté mendigando pan. Entonces Dios provee. Es un Dios proveedor, es un Dios sanador. Dios lo mandó para que usted se limpie y para que predique el Evangelio de Dios. Para que predique las buenas nuevas. Dios es real, Cristo viene pronto, las señales están siendo dadas. Ahora hablan de paz en Medio Oriente, ¿cuánto lo saben? Salió uno que agarró, terminó el crucigrama y vamos a hacer esto, y la palabra de Dios que dice, cuando hablen de paz, huyan, porque el fin va a ser repetido. ¿Se están viendo? La otra vez estaba leyendo que también hay naciones de Medio Oriente que están quitando el dólar de toda transacción y controlando sus monedas. Empezó una moneda única en el euro, ¿se acuerdan? Que todo hablaba, la moneda única, que se iba a extender todo el mundo, que era en Europa y no todos los países, sino la mayoría está. Pero ahí la ciencia avanzó, pasos agigantados. La inteligencia artificial, vos le decís, y vos que no, ocurre, no, a ver, decís, ¿cómo sería el anticristo? Lo primero que dice, ataca la fe, te empieza a distraer. ¿Cómo vas a alejar a uno? Te empieza a distraer. ¿Con qué te va a distraer? Con todo lo electrónico. Televisor, computadora, teléfono. Cosa que todavía no pasa, ¿verdad? Mucho teléfono, mucha televisión, mucha computadora, poco de Dios, poco de su palabra y poco de estar con Dios. ¿Qué es lo que quiere? Ustedes sabían que yo entendí cuando vine el camino del Señor, porque yo no trabajaba con la extra, acá, que sábado, domingo, mi esposa puede decir, cuando recién entré, y iba a trabajar sábado y domingo, no, en plomería, en ingeniería, me tomaba vacaciones y la mitad de la vacación iba a trabajar, por el tema del cuando entro, entiendo que Dios me dice, el trabajo para que vivas, no vivir para trabajar. Para darte el pan de cada día. Pero honrame con tu vida, vas a ver la abundancia que yo voy a dar. Cuando entendí, dije, bueno, Señor, yo trabajo lo que tengo que trabajar lo necesario. Y empecé a tener mi tiempo. Y empecé a dejar las cosas de Dios. Nunca fui tan bendecido. Que antes que trabajaba. Acá había gente que trabajaba de domingo a domingo. Porque tenía muchas deudas. Y
Cuando yo le decía, dejar el tiempo a Dios, no es todo trabajo, no entendía, dice, no entiende, yo tengo que pagar muchas deudas. Y un día le pregunto, che, ¿trabajaste domingo a domingo? ¿Saliste de la deuda? No, ¿qué peor? Oh, ¿qué pasó? ¿Y cuándo vas a descansar? ¿Cuándo te va a poner la mano de Dios? Cuando entendió y se puso, ¿sabes cómo hizo entender Dios? Lo dejó sin trabajo. Y lo tuvo que tratar de escasez. Lo tuvo que tratar. Quería trabajar de pisero de noche, ni luego, pero paré que dónde. No le dije así. Porque no, pará que vamos a hablar. ¿No? Digo, bueno, en la iglesia había otro muchacho trabajando, pues ya no te puede pagar mucho, pero por menos, o sea, la plata de hoy sería 25.000 pesos, una cosa así. No es mucho. Es lo que te puede pagar, como vos sabés lo que se mueve en la noche. Y me dijo, sí, pues yo ya trabajar en el mundo. No vas a poder ir a los cultos, no vas a poder estar muchas cosas. Él te quiere acá. ¿Te va? Sí, pastor. ¿Cuánto duraste trabajando para la iglesia? 15 días, un mes. Era culpa de la mañana, lo llamaban, empezaron a llamar que por un trabajito, que para otro, que para ti, que para acá. Y hoy le trabaja con ellos. Dios lo prosperó. Pero tuvo que trabajar. ¿Cuál fue el trabajo de él? Creerle y elegir. Que hay gente que dormía en la iglesia. Y yo a él le dije, cuando vos estés bien, porque vas a estar bien. No te olvides de Dios. Y es lo primero que me dijo la persona, no, yo voy a desmayar. Yo no estoy hablando de Dios. Estoy hablando de Dios. A ver si no entendemos. Porque el diezmo hay que diezmar. Porque usted sabe que nosotros diezmamos, pero usted me había dicho, yo diezmo y le damos el diezmo a la iglesia. Pero eso es un trato de Dios contigo. Yo no te puedo forzar, porque dice que Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Yo mi diezmo se lo doy contento a Dios. Contento. Porque 15 días persiguiendo a Dios con el diezmo. Hasta que dije, bueno, Señor, ganaste, voy a empezar a diezmar. Y nunca, hace 20 años que diezmo y nunca dejé de diezmar. Aunque tuviéramos crisis, problemas, soluciones, metí mi cuento de la ganancia y decía, ¿para qué diezmo? ¿Para qué vaya a la iglesia? ¿No diezmo más? Pero llegaba el día y lo primero que vamos a pagar el diezmo. Pero fue un Dios trato conmigo. Que lo tiene que tener con cada uno de aquellos que lo diezman o dudan de él. Porque ahí dice la palabra de Dios, traer el diezmo a mi casa, mi alfolí. Que yo voy a representar de valor por ustedes y daré y abriré la ventana para darle bendición hasta que sobre y abunde. Te puedo hablar toda la noche de lo que el diezmo hizo en mi economía. Pero voy a dar solo ejemplo, cuando dio un compañero en el trabajo me decía, Dieguito, vos también te quedaste tan tonto, solo da el tiempo. Y así, hasta que me cansó y lo miré atrás, y digo, mira, yo te voy a decir cómo funciona el tiempo. ¿Ah? Sí, me dice, dale. Yo cuando empecé a diezmar, diezmaba 100 pesos. ¿Estamos bien? Entonces sería que yo ganaba 1000. ¿No? Sí. A los 4 meses de diezmar 100 pesos, empecé a diezmar 300. O sea que en 4 meses pasé a ganar 1000, pasé a ganar ¿cuánto? 3000. ¿Gané o perdí? Se me quedo mirando la ganancia. Eso funciona. ¿Entiendes? Que pasó un momento que en un momento dije, Señor, o me ascendé, o pago las deudas, o cómo. El Señor fue el que hizo toda la obra y me ascendieron. Y ahí pasé de ganar de 1000 a 3000. ¿Entiendes? Gané o perdí, gané. Y a partir de ahí de que empecé a dar el Señor, nunca nos faltó. Nunca, ni cada sueño y anhelo que tuvo nuestro corazón se fue cumpliendo, pero en el tiempo de Dios. Porque a veces somos muy, ¿no? Que queremos todo ya. Yo teniendo un buen trabajo, mi hija me lo puede decir, y no teníamos plata, tomábamos sopa. Y cuando teníamos plata, teníamos sopa con una papa y un coñac o batata. Y a veces estábamos re millonarios, pero un pedazo de sopa. Yo también pasé eso, pero le creía a Dios. Y Dios fue bendiciendo, Dios cumplió cada anhelo y deseo de mi corazón. ¿Me entienden? Pero todo su tiempo, 20 años sin salir de vacaciones. Y 6 años en el Evangelio y no salíamos de vacaciones. Hasta que empezamos a salir de vacaciones. Y 15 años seguidos, salvo un año, salimos de vacaciones. Pero tuve que esperar a Dios y creerle a Dios. Yo no me preocupaba ni me volvía loco.
Pero eso es muy uno, para que Dios haga la obra. Y ahí nos damos cuenta de decir, qué tonto que fui, si hubiésemos sabido antes que esto era así. Y yo parece que un pibe de 20 años, no hubiésemos preocupado, tantas cosas hubiesen cambiado, o tantas cosas hubiesen hecho como lo hicimos. Pero todo tiene que ver con algo. Por algo Dios nos permite pasar ciertas situaciones, para que Él sea glorificado después, ¿me entiendes? Te va a poder predicar, te va a poder hablar, pero no de boca de otro, porque no, otros lo hicieron, no. A mí me pasó. Yo la viví, a mí nadie me la contó. Yo tengo otro peso y otra autoridad para hablar de otra alma, para enmarañar todo argumento del diablo. Como decía el hermano, no le daban vida. Y a veces los mitos estamos llenos del Espíritu, que hay mucho de acá. Lo miro y digo, wow, esto es lo que estás haciendo. Y lo que vas a seguir haciendo, mi hermano, se desespera por no poder ir al culto. ¿Cuánto de acá nos desesperamos por no venir al culto? Y decimos, gracias, Señor, hoy descanso. Hoy tengo martes vivo, hoy tengo el sábado vivo, gracias. ¿Cuánto nos falta, no? Para que Dios tome el control total de la vida. Y mire que no le hable de pecado, ni de caer, ni nada. Porque muchas veces caemos en un pecado porque no queremos trabajar, no queremos luchar, ni pelear. Se nos parece que caímos y decimos, yo te voy a resistir para pararte. Y después decimos, la carne es débil. La carne es débil, pero el que está contigo es mayor que el que te viene a tentar. Y la palabra de Dios me dice, someteo a Dios, someteo a Dios, resistir al diablo, y Él cuidará de vosotros. Sometete a Dios, resistir al pecado, que Él va. No hay excusa. Uno quiere pintarla de colores, píntela como usted quiera. ¿Quieres un arcoíris de cosas? Hágala. A mí. Y yo te digo, bueno, está bien, te voy a comprender, trataré de orar, pero Él sabe lo que hay acá. Él sabe internamente si realmente querés cambiar o no. Si realmente luchaste o no. O si te desilusionaste y dijiste, bueno, hago lo que yo quiero. Él lo sabe. No necesita que nosotros lo sepamos, no. Él lo sabe. El que más importante es Él. Como ustedes mismos, yo no tengo que, ¿qué va a decir el pastor de mí? Cambie esa pregunta y diga, ¿qué es lo que va a decir Dios? ¿Cómo ve el pastor? Yo te veo como una oveja, como un hermano, como un siervo, como un anciano. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios me ve? ¿Cómo Dios me ve a mí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Me ven como un siervo, me ven como una sierva, me ven como una oveja, me ven como un cabrito. Veo el cabrito dice que salta y hace lo que quiere. No sé, me ven así. Porque ojo, no es meter miedo, pero al fin de los tiempos dice que el Señor separará a la izquierda a los cabritos y a la derecha a las ovejas. A los dos días entra a la poseta de los cabritos. Hagan lo que quieran. Ahí está el que los guía al fondo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y usted si cae acá, porque quiere seguir el camino y porque quiere la vida eterna con Cristo y con Dios. Como siempre el Señor me alcanza. Yo creo que el día que parta, el Señor nos dice que la palabra dice que Jesús te va a recibir. Jesús va a estar en la puerta del cielo y va a decir, siervo fiel y buen así. Pasa al reposo de tu Señor, pasa. Yo quiero que me diga eso, no ver si algo malo o bueno. Pero para eso tenemos que pelear, luchar, trabajar. Si hay algo que nos cuesta, luchemos con toda nuestra fuerza. Nosotros llegamos a un límite de comienza a Dios a trabajar y orar. Pero Dios necesita que nosotros hagamos esto. Primer paso, segundo paso. Lo demás viene Dios. Dios necesita que nosotros nos sometemos. Padre, esto a ti no te gusta. Padre, esto a ti no te agrada. Señor, ayúdame porque yo no quiero. Yo estoy resistiendo. No sé qué pasa. Dios actúa. Tiene que ir. Porque la palabra de Dios dice que Él no va a permitir que ninguno de nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. O sea que si tú tienes una tentación, ¿qué pasa? No puedes resistir. Entonces se caen los argumentos que el diablo dice, fui débil,
no la vi venir, bueno, una caída, Dios entiende, sí, Dios entiende, ¿entendés? Pablo decía, son como niños, y un niño veo que cae. Y la palabra dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. O a un niño le decís, anda a la esquina que te están regalando chupetines, dime más, ¿te cree? ¿Te cree? En ese sentido quiere que Dios seamos como niños, en que le creamos a Él. El niño se pelea con otro niño, se agarraron a otro padre, sangra todo, y cuando vos te medio vuelta están jugando los dos de vuelta. Y yo voy a decir, pero, y lo que va a decir el niño fueron los padres. Y yo voy a decir, no voy a jugar, no, ¿para qué si te pegas? No, déjame que ir a jugar. El niño no guarda rencor, el niño no guarda odio, el niño no tiene maldad, el niño no lo cree. Tú le dices, portate bien porque papá te va a traer un regalo. Ay, quiero una pelota, papá te va a traer la pelota. Te puedo asegurar que te está esperando todo el día. Mi papá va a traer la pelota, mi papá va a traer la pelota. Hasta que viene la pelota. Ahí viene el papá con la pelota. Porque nosotros tenemos que ser palabras también. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No prometer, eso no. Pero Dios quiere que tu sí sea sí y tu no sea no. Sí, sí, no, no. Punto. Punto. Porque eso, ¿sabes qué? Era como antes. Antes los tratados era de palabra. Y guarda siempre toda la palabra. Bueno, es así. En nuestro tiempo era la palabra de Dios, sí, sí. Nuestros padres, nuestros abuelos, pero no, Él me dijo, perdón. Y pobre que no lo cumpla. No es que iban a patotearlo como hace hoy. Se ha quedado como un salamero, no tiene palabra, no tiene honor, no tiene nada. ¿Me entiendes? Dios quiere eso. Que tu sí sea así, no prometa. El Señor dice, Él dice, voy a estar distante porque tú le hablaste a Dios. Padre, voy a luchar, lucha. Papá, ayúdame, bueno, dejá ayudarte. ¿Sabes cuántas veces dije sí, vení? Cuando me levantaron no tenía ni ganas de venir. Pero yo he dicho que sí. Y usted me veía acá. Era el primero y el último año. Y terminaba con vos y alegría, ¿por qué? Porque pude hacer la obra de Dios. Porque hasta eso Dios te saca. ¿Cuántas veces los varones iban a trabajar con enojo, sin ganas? ¿O no? A todos nos pasa. Y nos pasó. Y cuando terminábamos, cansados de todo, pero gozosos y felices que pudimos hacer la obra de Dios. Dios te transforma, te cambia. ¿Entiendes? Pero que sí fue sí y tú cumpliste. Entonces lo demás lo hace Dios. Dios quiere que lo obedezca nada más. Que lo obedezca y que lo conozca, porque esa es su palabra que mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Que conozcas a Dios y que lo obedezca. ¿Sí? Obedecerle a Dios. Sin entender, Dios va a mandar cada locura muchas veces a hacer vos. Te va a mandar y tú no vas a entender por qué lo vas a hacer. Pero después, cuando te he hecho, vas a entender lo que Dios te manda a hacer. Y vas a estar con tanto gozo porque hiciste la voluntad de papá. Pero primero tenemos que reconocer en qué estamos mal. Por eso es el principio de toda sanidad, reconocer y de toda liberación. Yo estoy mal en esta área. Yo soy gritón, yo soy gritona, soy boca sucia. Yo me enojo por cualquier cosa. Yo soy boxeadora, yo soy boxeador. Yo digo calumnia, blasfemo. Yo manipulo. Yo esto, yo no. Decirle, Padre, ayúdame a cambiar. Y Dios te dice, sí, ¿cómo no? Pero para cambiar, Dios te va a poner en escenarios donde tú tengas que negar eso. Donde tú tengas que resistir a todo eso. ¿Entiendes? Por eso uno tiene que orar y orar con entendimiento. Padre, quiero paz. Sí, yo te voy a dar paz. Y pues yo tuve que plantearte. Me hizo un elefante. No, Dios está tratando contigo para que tú tengas paz y entienda que descansar en Cristo. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que tengan y cansados, yo les voy a hacer descansar. Cristo dijo, pongan todas las ansiedades en mí. Pon todo en Cristo. ¿Por qué tiene que estar enfermo? ¿Por
¿Por qué tiene que perder tu identidad en Cristo? ¿Para qué? Si no vas a traer nada de provecho. Jesús dijo, nadie va a poder crecer más la estatura que está. No vas a poder ser más alto. Cristiano no 78 y yo tengo 78, por más que yo ponga lo que quiera, ya el problema es fluctuarse extremadamente, esforzarme en mal y termino enfermo. La palabra de Dios es clara. No codicies lo que tiene el objetivo. ¿Cuántas veces te has preguntado, papá, yo hago tu obra, papá, yo te diezmo, te ofrendo, papá, yo estoy en tu casa, papá, yo dejé mis hijos por ti, papá, y este, hijo del diablo, no hace nada, yo no puedo comprar un caramelo. Y este, mirá, el Mercedes-Benz, mirá, ahora se va de vacaciones, y la única vacaciones que yo tengo es sacar a reposar a la cochera. ¿Cómo puede ser si yo tengo al dador de la vida, el rey de reyes, el señor civil? ¿Cuántas veces practicamos eso? Y la palabra dice, no dice, porque todo lo que tiene ellos es efímero. Es como la hierba que florece a la mañana y la noche está toda quemada, ya está. Murió. Retén lo que es eterno. Porque ese muchacho, esa familia quizás no tenga la paz que tú tienes. Quizás no tenga el gozo que tú tienes. ¿Me entiendes? Quizás no tenga ese aplomo, esa sinceridad y ese decir, yo tengo a alguien que me apoye y quiere apoyarme. No lo tenga, todo el esfuerzo de él se vuelve loco. Usted sabe que el que tiene plata trabaja más que usted que yo. Porque está todo el día pensando cómo no perder, sino generar más y más y más. Es más, que la bolsa, que el dólar, que las acciones, que la empresa, ir a buscar gente, a ver nuevos clientes para seguir avanzando. Y usted está sentado pensando, ¿qué los amo? Dios tiene el control. Usted va, hace lo que tiene que hacer y deja todo en manos de Dios. Trabajar hay que trabajar, chicos. Seguro pensaba que no había que trabajar. Pero hay que ir a trabajar y dejar que Dios haga el resto. Yo voy el primer paso, el resto lo hace Dios. Lo que sí yo tengo que estar 100% acá. ¿Sí? Con mis imperfecciones, porque Dios sabe que tengo imperfecciones. Con mi debilidad, porque Dios sabe que tengo debilidad. Pero su palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra vida. Busque las cosas que busque, agarra la palabra de Dios y Dios dice, wow. Acá tenés la respuesta. Hay excusa. Hay excusa. Por eso debo dejar ser mi flaco. No ser como los fariseos, que los fariseos se quedan hasta más enfermos que los cristianos. No seamos esos fariseos. Seamos los levitas que dejaron todo para que Dios esté con nosotros. Cristo dice, yo golpeo la puerta y el que la abre y me permite entrar, yo entro y se lo doy. Permítanle a Cristo entrar. Pero en todas las áreas de su vida. No en la mitad sí, en la mitad no. Y todo. Porque Dios no vino a humillar. Dios no vino a condenar. Dios no vino a matar. Dios vino a darle vida y vida en abundancia. Dios vino a darle libertad, pero de la libertad en serio. Dios dice que en la palabra sabremos la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Dios quiere un pueblo libre, con gozo, con alegría, con paz, con paciencia, con mansedumbre, con dominio propio. Eso es lo que Dios quiere, y que salgamos a predicar lo que realmente tenemos. Porque es lindo decir, entregate, y es más, ¿saben cuánto he escuchado? Y tenés que diezmar, por medio, y el tipo ni diezma. O diezma menos de lo que tiene que diezmar. Y la palabra de Dios dice para esa persona, no se hagan todos los maestros, porque es mayor condenación. ¿Sí? Aprendamos. Eso es ser sobrio. Te voy a decir, yo diezmo, no diezmo. No, porque que diezmar, porque Dios abre la puerta, te bendice, porque me prende el volador, y yo me vuelvo al diezmo. Dios te toma toda la invitación. No peque, no mire la mujer de otro. Vos tenés a tu mujer, la mujer que eres tú, y yo vas a ir. Sí, no, tenés que hacer. Sos maestro y no haces lo que decís. Doble condenación. Aprendamos al sol. Y
¿sabe qué? Los demonios se comunican en el espíritu, ¿eh? Vos vas a querer hablar a alguien y un demonio de lo mismo que no se habla. ¿Vos le dices hablar? O no te va a decir eso, te va a decir, sí, tenés razón, soy bueno. Y después te va a ver vos haciendo lo que vos decías que no haga. Y el demonio dice, mirá. Che, ¿y vos me hablas de esto? ¿Por qué no te fijamos? Vos no vas a poder decir nada. Entonces sí hay Dios, ahí no lo va a avergonzar. El diablo no lo va a avergonzar. Dice que Dios no avergüenza a nadie. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Y Dios quiere todo, no un poquito, ni 3/4, ni 1/4, ni todo. Dios pide todo. Entregale tu corazón. No pongas mentiras, entregáselo. Aunque te duela, entregáselo. Porque es la única forma que tú vas a estar con tu vida en abundancia, vas a tener autoridad, vas a tener paz, vas a tener gozo. ¿Sabes cuántos multimillonarios estamos queriendo tener paz y gozo? Están vacíos por dentro y por eso se dan las drogas, por eso se da la lujuria, por eso se da esto que hacen los músicos, que hacen esas fiestas blancas, porque está todo entregado al satanismo y hacen todas esas cosas porque tienen que hacerlo. Y piensan que, y después termina suicidándose, después otro termina matándose, drogándose, y no tiene una vida como de lo que Dios quiere. No conocieron nunca lo que es la felicidad verdadera y el gozo completo. Solamente lo que la carne le gustaba, nada más. Pero yo lo que te vengo a decir hoy, no seamos como iglesia, todos, no seamos esos fariseos ni esos escribas. Seamos como Mateo. Seamos como allí, desechemos todo lo malo, como Pablo dijo. A mí me enseñó el maestro de los maestros, judío, el mejor de todos. Y Pablo dijo, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, no tengo permitido contra la ley. Pero todo eso lo dijo un basura. Para conocer el verdadero evangelio, conocer el amor de Cristo. Para que Cristo esté en mí. Y le hablaba a alguien que estaba preso ya. Le había dado latigazo y escribía todo eso. Está gozoso, dice, y él estaba en la letrina. Está gozoso y él estaba al fondo del calabozo. Gozado con el Señor. Iglesia, y lo encuentra junto con nosotros siempre. Con la paz continua de nuestro Señor Jesucristo. Sin preocuparnos ni tengamos ansiedades, sino que nuestra preocupación esté a los pies de Cristo siempre. Porque muchas veces nos ponemos ansiosos por ciertas cosas y dicen, esto nunca lo vas a tener vos. ¿Saben por qué? Porque te vas a terminar perdiendo por esto. Entonces Dios nunca te va a poner esto, pero Dios te va a empezar a dar lo que tú y yo necesitamos para caminar en obediencia a Él y para estar en gozo y paz. Dios va a dejar juntas, va a dejar gente, no la vuelvas a llamar a dejar. Que si Dios la deja por algo, porque lo que tú no viste, Dios lo vio en secreto. Dios sabe las conversaciones secretas que tuvieron. Dios sabe las intenciones del corazón. Si Dios las cortó, listo. Déjalo, tú sigue creciendo, avanzando en el Evangelio. Que Dios, si realmente ellos van a entrar, Dios te va a poner para que tú le prediques, para que tú le hables. Pero primero Dios tiene que tratar contigo y conmigo. ¿Entiendes? Para que seamos, pero no te afanes, no te afanes. Los tiempos son de Dios, no los míos. Para Dios un día son 1000 años, 1000 años es como un día. O sea, lo que para uno en un mes lo hicieron, quizás a ti te lleva años. A mí me llevó 1 año y medio dejar el cigarrillo. Yo todos los días oraba. Y me encontraba gente todos los días, no, yo recibí la peste de qué? El alcohol y el cigarrillo. No fume más. Y bueno, contento no me moría. Un día íbamos a visitar a un hermano a un hospital y yo iba fumando y la miré acá. Me dio una frente y se cruzó así, me miró y me dice, eso, ¿y eso? No vale. Y le dije, tienes razón, Dios se está tratando conmigo. ¿Qué había hecho? Yo no, sí, verdad. Pero todo eso afligía mi corazón y Dios sabía que yo quería dejarlo porque me sentía sucio y sentía que Dios no me había dado esas cosas porque estaba haciendo daño a mi templo. Pero 1 año y medio orando hasta que llegó el día. Cuando llegó el día,
A mí no me costó, a mí fumaban al lado, nada, es más, puso a todos mis compañeros, ahí viene Diego, no fumen, apaguen todo, porque dejó de fumar. Hasta eso. Había testimonios que decían, no, yo estaba fumado y sentí en el colectivo el olor del cigarrillo y me dio vómito, vomité y dije, nunca más. Yo decía, Señor, haceme dar vómito, haceme dar asco, algo para dejar. Y no pasa nada. Dos paquetes de cigarrillos Marlboro, fumaba por dentro. Y los días que estaba nervioso llegaba a 3. Durante 20 años. No, 15 años. ¿Entiendes? Los tiempos son de Dios, no míos. No vas a querer. Buscaba que Dios hiciera el milagro en mi vida y que me ayudara. Fue el tiempo de Dios. Por eso no te afanes. Deja que Dios tiene el tiempo perfecto para cada cosa. Tú lo que tienes que hacer es levantar la mirada en Cristo y avanzar. Avanzar, avanzar y avanzar. Y pedirle a Dios que el fruto del Espíritu Santo, cada una de sus características, crezca en ti. Crezca en ti. Y vas a ser muy agradecible para Dios. Y la gloria de Dios va a estar en ti y vas a reflejar. O tú una vez nunca le dijeron, ¡ay, qué lindo, ¿no? ¡Qué iluminado! ¡Qué bien que te veo! Nunca le dijeron eso. Te veo distinto. ¿Qué te hiciste? ¿Pusiste votos? ¿Te lavaste la cara? ¿Te peinaste? ¿Qué creo que hiciste? Nada, yo estoy bien y vos por ahí te ves desmarancada, gorda, fea, que con dientes que no te caen. Y me quedo bien, qué bien, que te veo rosa, no sientas que estás cargada. No, eso es Dios. Hay que mirar que Dios hace florecer y que los demás lo vean. ¿Entiendes? Los demás van a ver tu progreso. No esperes que los de la casa vean tu progreso, porque Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra, porque los de la casa saben tus mañas, saben tus defectos, saben dónde vos caer. Entonces te vas cambiando y cuando dijiste algo, nunca cambió. Por eso dice que el primer ministerio es natural. Ahí es donde tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a callar muchas veces, a pedir perdón tantas otras veces, a morir a mi orgullo. ¿Cuánto nos cuesta morir al orgullo, no? Y por el orgullo fueron echados del Edén. Por el orgullo Satanás perdió el mal del privilegio que tenía en el cielo. Por el orgullo, aprenda eso. Por el orgullo todo lo que perdió. Sea inteligente. Dios le dio sabiduría. Yo no quiero que Dios me deseche. Fuera, orgullo. ¿Qué me importa? Que digan lo que quieran, que vengan como todos. No me importa. Pero yo quiero creer lo que dice de mí. Y lo que piensa de mí. Lo demás, cero a la izquierda. Yo quiero ganar paz y tranquilidad. Y cada día va a ser alguien más bello, más hermoso. Y habrá luz en su vida. Y habrá luz en su ser. Y muchos de aquellos que ya se negaban al enemigo lo vendrán a buscar. Lo van a querer tenerlo. Y lo enganchan. Una vez hacía poquito del evangelio me dijo, el evangelio es una mafia. Detrás, pero no podés salir más. En realidad el que no puede salir más es que realmente se muere. Muere así, deja que Cristo venga. Pero es una mafia. Es vida y vida de la abundancia. Ponte de pie.